El arte no ofrece futuro. La risa precedió al silencio, y el silencio duró años. Si esta frase se ha cruzado en tu camino en algún momento de tu vida, quizás valga la pena quedarse hasta el final. Aprovecha ahora, mientras esta historia empieza a desarrollarse, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde la estás viendo. A veces, la distancia entre tú y esta historia es menor de lo que parece. La casa era demasiado pequeña para tantos sueños. El techo bajo contenía el calor, el olor a café recalentado se mezclaba con el polvo rancio, y el sonido del lápiz rascando el papel era casi una disculpa. Lucas Acevedo dibujaba en secreto, siempre en secreto, no por vergüenza de lo que hacía, sino por miedo a lo que oiría. El grafito desgastado le manchaba los dedos, y cada trazo parecía un secreto que no podía decir en voz alta. Al otro lado de la delgada pared, Roberto Acevedo llegó a casa del trabajo, con el cuerpo pesado y el corazón aún más duro. El sonido de la llave en la puerta fue una advertencia. Lucas contuvo la respiración. El dibujo se escondió rápidamente debajo del colchón, como si fuera algo prohibido, algo inapropiado. Ese silencio, segundos antes de la reunión, fue el momento más tenso del día. Roberto entró, dejó caer las botas en un rincón y se pasó una mano por el rostro cansado. Miró a su alrededor como si midiera su propio fracaso en metros cuadrados. Entonces lo vio. Un trozo de papel escapándose de debajo del colchón, una esquina blanca que lo revelaba todo. Lo sacó sin preguntar. El dibujo parecía completo, rostros, sombras, emoción, algo vivo. Roberto se rió. No fue una risa fuerte, fue peor, una risa corta, seca, casi automática, como la de alguien que se protege de algo que no entiende. El arte no ofrece futuro, dijo, tirando el periódico sobre la cama. No hubo gritos, no hubo discusión, solo esa frase. Y cayó al otro lado de la habitación como un objeto pesado, imposible de levantar. Lucas no respondió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no tenía edad para luchar contra quienes pagaban su comida, electricidad y techo. Bajó la mirada. El dibujo parecía más pequeño ahora, frágil, casi ridículo. Su padre salió de la habitación creyendo haberle enseñado algo importante, creyendo haber salvado a su hijo de la ilusión. Lo que Roberto no se dio cuenta fue que, en ese momento, algo invisible se había roto. No el sueño, el silencio. Desde entonces Lucas dejó de intentar presumir, dejó de pedir permiso para existir a su manera. Empezó a vivir en dos mundos, el que su padre veía y el que nadie más veía. En la escuela sus cuadernos de matemáticas estaban cubiertos de bordes llenos de rostros. En el autobús, la ventana empañada se convertía en su lienzo. En cualquier trozo de papel olvidado, Lucas dejaba rastros de quién era en realidad, siempre rápido, siempre oculto, como si estuviera mal sentir tanto. Roberto, por su parte, creía que estaba haciendo lo correcto. Para él, el mundo no había sido benévolo. Soñar era demasiado caro. Había aprendido que la supervivencia era lo primero, y ahora intentaba enseñarlo de la única manera que sabía, cortando, podando, riendo antes de que el mundo riera. Pero hay un tipo de risa que no educa, deja huella. Por la noche, Lucas yacía mirando el techo manchado. El papel escondido bajo el colchón parecía arder. Se preguntaba si su padre tendría razón, si acaso ese regalo era solo un hermoso error, un lujo que gente como ellos no podía tener. La casa estaba en absoluto silencio, roto solo por el lejano ruido de coches y la respiración agitada de quienes dormían sin imaginar el impacto de sus propias palabras. Pero había algo allí, algo pequeño, casi imperceptible, un detalle que ni siquiera Lucas entendía,
Aún dolido, aún disminuido, no rompió el dibujo, no lo tiró, no se rindió esa noche. Y esto importa más de lo que parece. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Lucas, ¿habrías conservado el dibujo o lo habrías roto allí mismo? Porque lo que hizo después cambió todo. El talento a menudo hace mucho ruido, incluso cuando intenta permanecer en silencio. A la mañana siguiente, Lucas cruzó la puerta de la escuela como cruzaba cualquier otro lugar de su vida, intentando ocupar el mínimo espacio posible. Llevaba el uniforme desgastado, las zapatillas casi desgastadas, el cuaderno apretado contra el pecho como si protegiera algo demasiado frágil para el mundo. El pasillo olía a desinfectante, barato. Las voces fuertes rebotaban en las paredes, las risas llegaban a raudales. Lo recorrió todo como quien camina bajo una lluvia ligera, ya acostumbrado a mojarse sin quejarse. En el aula, mientras la maestra hablaba de números y reglas, Lucas dibujaba. No porque quisiera desafiar a nadie, fue involuntario. Su mano se movía sola, como si obedeciera una orden ancestral. Rostros emergían entre fórmulas, sombras se acentuaban en las esquinas de las páginas, sentimientos que no podía nombrar cobraban forma sin pedir permiso. No entendía las miradas, no entendía el tiempo, hasta que te das cuenta. Le retiraron la hoja de papel con cuidado, demasiado cuidadosamente para ser una reprimenda. Cuando Lucas levantó la vista, se encontró con un rostro que no reflejaba desdén ni ironía. Elena Moreira observó el dibujo como quien reconoce algo excepcional. No lo elogió de inmediato, no armó un escándalo. Simplemente le pidió que se quedara después de clase. Esas simples palabras hicieron que a Lucas se le encogiera el estómago. Quedarse atrás nunca era buena señal. Mientras los demás huían, libres, él permaneció sentado, con el corazón latiendo con fuerza en los oídos. Elena se acercó lentamente, se sentó en el escritorio junto a él y volvió a tomar su cuaderno. El silencio entre ellos no era pesado, era atento. Ella habló muy poco. Le preguntó dónde había aprendido a dibujar así. Lucas se encogió de hombros. Dijo que no sabía, que simplemente lo hacía. Elena asintió, como si fuera la respuesta más sincera posible. Antes de irse, dejó algo en el aire, una frase corta, casi casual, pero que caló demasiado hondo como para ignorarla. «Tienes algo que no se puede enseñar». Lucas regresó a casa con esa frase machacándolo. No se lo dijo a su padre, se la guardó para sí, como si fuera demasiado peligroso compartirla. Pero el talento tiene una cruel forma de crecer cuando se reconoce. Empezó a escabullirse. Un mural en la escuela, un dibujo que alguien fotografió, un comentario que se propagó más rápido de lo que podía controlar. Y así fue como el nombre de Lucas empezó a circular. Al principio, discretamente. Luego, con más fuerza. No como una promesa, como una molestia. Roberto notó el cambio sin saber exactamente por qué. Su hijo llegaba más tarde a casa. Llevaba demasiados papeles. Había algo diferente en su forma de caminar, una extraña mezcla de miedo y esperanza. Esto irritaba a Roberto más que cualquier desobediencia. La esperanza siempre parecía un lujo peligroso para alguien que nunca tenía margen de error. Una noche, mientras cenaban en silencio, Roberto mencionó la escuela. Dijo que había oído rumores. Habló como si advirtiera, no como si preguntara. «Te están llenando la cabeza de tonterías». Lucas masticó lentamente, sintiendo cómo el sabor de su comida desaparecía. No discutió. Simplemente dijo que nada había cambiado. Mintió de mala manera, pero mintió. Lo que nadie allí entendía aún es que cuando se descubre un talento, no pide permiso para existir, exige espacio, y eso altera el equilibrio de todo lo que lo rodea. Elena empezó a traer materiales adicionales, sugirió un concurso.
Habló de una exposición local, pequeña pero real. Lucas escuchaba todo con un nudo en el pecho. Cada oportunidad parecía un paso hacia algo más grande y un paso más lejos de casa. Mientras tanto, Roberto dormía mal. Soñaba con promesas incumplidas, con caminos que no conducían a ninguna parte. Sin darse cuenta, empezó a ver el regalo de su hijo no como una oportunidad, sino como una amenaza, un vívido recordatorio de todo lo que él mismo tuvo que abandonar para sobrevivir. La atmósfera dentro de aquella sencilla casa cambió sin que nadie lo anunciara. Las palabras se acortaron, las miradas se alargaron. Algo crecía entre ellos, invisible, silencioso, preparando el terreno para un impacto que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar, porque el talento de Lucas ya no era solo suyo, y no pasaría mucho tiempo antes de que alguien de fuera, alguien con demasiado poder y muy poca empatía, también se diera cuenta. La invitación llegó doblada en 3 partes, como si incluso el papel temiera ocupar demasiado espacio. Lucas encontró el sobre en su mochila al final de la clase, entre libros arrugados y lápices rotos. Su nombre estaba escrito a mano, con una letra firme y adulta, demasiado madura para ese mundo estrecho. Dentro, unas líneas, una exposición local, un centro cultural en el centro de la ciudad. Gente, importante, gente que decidía que era talento y que era desechable. Se quedó allí demasiado tiempo, repasando las mismas frases una y otra vez, como si fueran a desaparecer si las dejaba desatendidas. Sintió orgullo, sintió miedo, sintió culpa, todo a la vez, porque esa oportunidad no llegó sola. Llevaba consigo una pregunta implícita, demasiado pesada para ser expresada en voz alta. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar, incluso sin el apoyo de quienes más le importaban? En casa, Roberto encontró la invitación sobre la mesa. No la había dejado allí por casualidad, la había olvidado, o quizás, en el fondo, la deseaba. La leyó en silencio. Una exposición, arte, gente observando, evaluando, juzgando. No parecía un futuro, parecía un riesgo, parecía una humillación inminente. Cuando Lucas entró en la habitación, la invitación ya estaba doblada. Su padre no gritó, no hacía falta. Simplemente dijo que ese no era lugar para él, que la gente como ellos no tenía tiempo para ilusiones. Lucas lo escuchaba todo con el cuerpo tenso, pero algo había cambiado. Por primera vez no hubo risa, solo aspereza, y la aspereza dolía más. El día del evento, Lucas acudió solo. El centro cultural era demasiado grande para sus cortas zancadas. El suelo relucía, reflejando una luz fría. El aire olía a limpieza fresca y perfume caro. Gente bien vestida circulaba con gafas en la mano, hablando en voz baja, sonriendo con picardía, como si lo midieran todo constantemente. Lucas sintió que el corazón se le aceleraba, quería volver. No lo hizo. Sus dibujos estaban allí, colgados, iluminados, exhibidos como si fueran importantes. Observaba desde lejos, intentando adivinar qué pensaba la gente. Algunos pasaban rápidamente, otros se detenían, susurraban, señalaban. Cada reacción era un pequeño golpe, bueno o malo, directo al pecho. Fue entonces cuando apareció. Eduardo Falcón no necesitaba anunciarse, el silencio a su alrededor lo hacía. Ropa cara, postura relajada, esa confianza que solo surge cuando todo el mundo parece estar de acuerdo. Caminó por el espacio como si ya lo tuviera todo antes de comprarlo. Al detenerse frente a los dibujos de Lucas, el tiempo pareció ralentizarse. Eduardo ladeó la cabeza, observando durante unos segundos que fueron demasiado largos para ser respetuosos. Entonces sonrió, una sonrisa educada, fría. Dijo en voz suficientemente alta para que cualquiera cerca lo oyera. Sí, tenía emoción,
pero carecía de relevancia, carecía de valor real. Dijo que era hermoso, como pasatiempo, como distracción, no como arte verdadero. Algunos se rieron, otros fingieron no oír. Nadie protestó. Lucas sintió que le ardía la cara. Su cuerpo se encogía. Cada palabra parecía devolverlo a la pequeña habitación, al colchón, a la risa de su padre. Y allí, en medio de ese elegante espacio, comprendió algo demasiado doloroso para olvidar. Por mucho que te prepares, la humillación siempre encuentra la manera de hacerse pública. Buscó apoyo con la mirada. No, encontró a nadie, ni siquiera a su padre. Roberto no estaba, pero él sí. Su voz resonaba en cada comentario, en cada mirada de reojo. El arte no ofrece futuro. La frase adquirió una nueva forma, un nuevo peso, ahora pronunciada por alguien poderoso, alguien a quien el mundo respetaba. Lucas se fue antes del final. Caminó rápidamente por la calle iluminada, sintiendo el frío de la noche en su rostro cálido. Los sonidos lejanos de la ciudad parecían burlarse de él. Por primera vez, consideró seriamente detenerse. No dibujar más, no persistir. Quizás esta era una advertencia demasiado clara como para ignorarla. Lo que él no sabía, lo que nadie allí sabía, era que Eduardo Falcão no se había detenido en aquel dibujo por casualidad, y esa humillación, tan pequeña a los ojos de quien la provocó, estaba a punto de desencadenar algo que cambiaría destinos que ya parecían predeterminados. La semana siguiente, los lápices permanecieron intactos dentro del cajón. Lucas se despertó, temprano, pero ya no dibujaba antes de salir. El cuaderno permanecía limpio, casi ofensivamente limpio, como si esas páginas en blanco fueran un intento de empezar de cero o de olvidar. Empezó a trabajar en un pequeño mercado cerca de su casa, apilando cajas, contando el cambio, sonriendo por obligación. Las manos que antes creaban ahora repetían movimientos mecánicos, seguros y predecibles. Dolía menos, o eso intentaba creer. Roberto observaba todo en silencio. Una parte de él se sentía aliviada. Su hijo por fin estaba haciendo algo concreto, algo que le traería dinero al final de la semana, algo que parecía un futuro, pero había otra parte, oculta, que se sentía molesta por la ausencia de ese viejo sonido, el rasgueo del lápiz sobre el papel que solía llenar la casa en las noches cálidas. El silencio ahora era demasiado pesado, y Roberto no sabía qué hacer con él. Elena intentó hablar con Lucas varias veces. Él esquivó la pregunta. Dijo que estaba ocupado, que había cambiado de opinión. Ella se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. No insistía como profesora. Él insistía como alguien que había visto desaparecer talentos por mucho menos. Aún así, ella respetaba el silencio. Sabía que ciertas decisiones solo se deshacen cuando el peso se vuelve insoportable. Las semanas transcurrieron así, una tras otra. El mercado, la casa, el silencio, hasta el día en que apareció un sobre diferente en la puerta. No tenía el logo del colegio ni la invitación local. Era más grueso, demasiado oficial. Roberto lo abrió antes de que llegara Lucas. Leyó despacio. Necesitaba sentarse. Dentro había una carta de un instituto cultural, un proyecto internacional, un riguroso proceso de selección y el nombre de Lucas, destacado, no como candidato, sino como el elegido. El texto mencionaba una recomendación directa, un ojo perspicaz que había visto algo donde otros veían un pasatiempo. No mencionaba el nombre, pero Roberto reconoció el peso de esas palabras. Esto no venía de la nada. Cuando Lucas llegó, encontró a su padre diferente. El papel temblaba en la mano de Roberto. No gritó, no se rió. Simplemente preguntó por qué su hijo nunca le había dicho que seguía dibujando. Lucas se quedó quieto. Dijo la verdad sin rodeos.
Nunca había parado, simplemente había aprendido a disimularlo mejor. Allí, algo se rompió por completo. Roberto sintió la culpa crecer como un sabor amargo. Se dio cuenta de que, al intentar proteger a su hijo del mundo, fue el primero en lastimarlo. No te disculpaste, no supiste cómo, pero esa noche por primera vez le preguntó a Lucas qué quería hacer, no como un padre autoritario, como un hombre que escucha. La respuesta fue sencilla. Lucas aceptaría, no porque creyera que funcionaría, sino porque no intentarlo dolía más que fracasar. Los meses siguientes pasaron demasiado rápido. Viajes, clases, gente nueva. El nombre de Lucas empezó a aparecer donde nunca debió, según todas las reglas no escritas que Roberto siempre había seguido. Y, poco a poco, el padre empezó a contar la historia de su hijo con un orgullo contenido, como quien aún aprende a pronunciar un nuevo idioma. Luego llegó la invitación final, una gran exhibición, un evento de alto nivel, patrocinadores importantes. Y uno de los nombres en la lista de patrocinadores era imposible de ignorar: Eduardo Falcão. Roberto lo leyó 2 veces, luego 3. Se le revolvió el estómago. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el mismo hombre que había menospreciado a su hijo, ahora financiaba el escenario donde sería celebrado. Y en ese momento, sentado a la mesa sencilla de la casa sencilla, Roberto comprendió que el éxito de Lucas estaba a punto de ponerlos cara a cara con algo mucho más grande que el dinero o el reconocimiento: la verdad. El salón estaba abarrotado, pero Lucas sintió un extraño vacío mientras caminaba por él. Luces cálidas caían del alto techo, reflejándose en las paredes blancas, haciendo que cada obra de arte pareciera más grande de lo que realmente era. Personas importantes circulaban con soltura, como si ese mundo siempre les hubiera pertenecido. Lucas caminaba despacio, respirando hondo, intentando mantener el cuerpo firme. Había estado allí antes, en lugares similares, pero esa noche era diferente. No por la magnitud del evento, sino por el peso del pasado que lo acompañaba. Roberto lo seguía de cerca, con una camisa demasiado sencilla para el entorno. Sus manos inquietas delataban un nerviosismo inconfundible. Era la primera vez que veía a su hijo en ese lugar sin sentir miedo inmediato. Orgullo, sí, pero también algo más profundo, casi doloroso. La sensación de haber llegado demasiado tarde para ciertas decisiones. Las pinturas de Lucas estaban en el centro, iluminadas, respetadas. La gente se detenía, las analizaba, hablaba en voz baja, tomaba fotos. Su nombre aparecía impreso en elegantes letras, como si siempre hubiera pertenecido a ese espacio. Roberto observaba todo con lágrimas en los ojos, reconociendo allí no solo el talento de su hijo, sino que cada noche había intentado extinguirlo. Entonces el murmullo cambió. No fue un anuncio, fue un sutil cambio en el ambiente. Un silencio selectivo se formó en oleadas. Eduardo Falcão cruzó la sala saludando a conocidos, repartiendo sonrisas fáciles, con la misma confianza intacta. Se detuvo frente a las obras de Lucas. Miró con más atención que la primera vez. Ya no había burla, había cálculo. Lucas sintió que se le helaba el cuerpo, le sudaban las manos. No era puro miedo, era el recuerdo. Cada palabra pronunciada meses atrás seguía viva, escondida en su interior. Eduardo lo elogió. Habló de madurez artística, de crecimiento, de potencial de mercado. Dijo que siempre supo que el talento solo necesitaba la dirección correcta. Roberto escuchó todo, y allí, en medio de aquella sofisticada sala, algo se quebró irreversiblemente en su interior, porque, por primera vez, vio con brutal claridad: el mundo aplaudía a su hijo, pero nunca olvidaría quién
Había intentado menospreciarlo primero, y ese alguien estaba mucho más cerca que Eduardo Falcão. Lucas le dio las gracias cortésmente. No sonrió, no lo confrontó, simplemente escuchó. Cuando Eduardo se alejó, satisfecho, Roberto sintió una urgencia que nunca antes había sentido. Se acercó a su hijo, le puso la mano en el hombro y le dijo, con la voz entrecortada, que estaba orgulloso. Dijo que siempre había creído. La frase salió mal. Sonó mal en el momento en que la dijo. Lucas se giró lentamente. Su mirada no reflejaba ira. Eso era lo que más le dolía. Había algo peor, una comprensión tardía. Asintió, como si aceptara una verdad incompleta, y volvió su atención a los invitados. Roberto se quedó allí, comprendiendo que algunas palabras, cuando llegan demasiado tarde, no pueden borrar lo anterior. Minutos después, anunciaron que Lucas subiría al escenario. Le pusieron el micrófono en la mano. Las luces lo enfocaron. La sala quedó en completo silencio. Roberto contuvo la respiración. Eduardo observaba con calculado interés. Lucas miró al público y luego por un instante a su padre, y fue en ese momento cuando Roberto se dio cuenta. El discurso que su hijo estaba a punto de dar no había sido ensayado para un público, fue para él. Lucas sostenía el micrófono con firmeza, pero su mano temblaba casi imperceptiblemente. Ese temblor que no proviene del miedo al público, sino del peso de lo que nunca se ha dicho. Toda la sala esperaba palabras sobre arte, técnica, trayectoria profesional. Nadie allí esperaba lo que vendría después. Respiró hondo. El sonido resonó suavemente, pero lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier ruido restante. Dijo que esa noche no se trataba de éxito, ni de reconocimiento. Dijo que los cuadros colgados en paredes bonitas no cuentan la parte más difícil de la historia, la parte que sucede lejos de la luz, en habitaciones pequeñas, con puertas cerradas y frases que quedan grabadas en la memoria durante años. Algunos se removieron incómodos. Eduardo Falcão frunció el ceño, sin entender bien a dónde iba todo esto. Lucas continuó. Habló de un niño que aprendió desde pequeño a ocultar lo que amaba, que descubrió que el talento también puede ser motivo de vergüenza cuando nace en el lugar equivocado. Habló de una risa, corta, aparentemente inofensiva, que casi le hizo creer que soñar era un error. La habitación estaba en silencio. Roberto sentía cada palabra como si le la dijeran directamente al pecho. Lucas no mencionó nombres. No hacía falta. Solo dijo que le llevó mucho tiempo comprender que el problema nunca fue el arte en sí, ni la falta de futuro. El problema era el miedo. Miedo al fracaso. Miedo a las dificultades. Miedo a ver a alguien intentar algo que nosotros mismos no nos atrevimos a intentar. Entonces volvió a mirar a su padre. No era una mirada acusadora, era una mirada de rendición. Dijo que el perdón no borra el pasado, pero cambia su peso. Dijo que algunas personas aprenden a creer demasiado tarde y aún así sigue importando. Su voz tembló un poco, lo suficiente para que todo fuera real. Roberto no pudo contener las lágrimas. Por primera vez no lo intentó. Allí, frente a todos, comprendió que no vivía del éxito de su hijo, vivía con él, y que esta diferencia lo cambió todo. Los aplausos llegaron después, fuertes, largos, pero Lucas ya no los oía. Lo importante había sucedido antes del primer aplauso. Eduardo Falcão fue uno de los últimos en aplaudir. Su sonrisa era cortés, pero vacía. Había financiado esa noche, pero ya no controlaba la narrativa. Por primera vez se dio cuenta de que había algo ahí que ningún dinero podía comprar. Meses después, la sencilla casa seguía en pie, el techo bajo, el olor a café, pero ahora los dibujos ya no estaban ocultos. Roberto se detenía a mirar, a veces en silencio,
a veces con preguntas, seguía cometiendo errores, seguía aprendiendo, pero nunca reía, porque algunas frases moldean destinos, y otros, cuando la vida finalmente les demuestra que están equivocados, dejan cicatrices duraderas. Quizás hayas escuchado algo parecido a "esto no es para ti". Quizás vino de quien más amaba. La pregunta que queda no es si se puede superar. Se trata de cuánto tiempo tarda alguien en darse cuenta del daño que puede causar una sola frase y el milagro que ocurre cuando finalmente se rompe.